Mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a seguir tratando el tema sobre la vida cristiana. Estamos examinando el libro de Efesios, estamos en el capítulo 1. Hemos hablado algunos rasgos sobre nuestra salvación, la cual ya hemos dicho que depende enteramente de Dios, en la cual no hay absolutamente intervención humana. El mandamiento bíblico neotestamentario es que debemos obedecer al llamado de Dios, que debemos obedecer a las exigencias del Evangelio y que debemos perseverar en nuestra salvación. Por así decir, es la única colaboración que hacemos con Dios. Es obedecer a su palabra. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a seguir alimentándonos de la palabra de Dios y vamos a ver cómo esa redención ha operado perfectamente sobre nuestras vidas para limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia y llevarnos siempre hacia la santidad, hacia la perfección y llevarnos directamente a la presencia de nuestro Salvador. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Bien, tenemos nuevamente el texto del libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el comienzo para reflexionar después sobre los versículos 6, 7 y bueno, vamos a ver si podemos hacer el 8 y el 9, ¿ok? Depende del tiempo que nos tome. Ok, nos dice entonces la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, vamos entonces a continuar la meditación de la palabra a partir del verso 6. Amén. En el verso 5 vemos que termina con la palabra voluntad. ¿Ok? Y aquí se trata exclusivamente de la voluntad de Dios, la voluntad divina. Amén. Haremos un pequeño paréntesis antes de continuar. Amén. Para poder enlazar estos diferentes versículos de la palabra de Dios. Amén. Decíamos desde el principio de nuestro estudio que la salvación, nuestra salvación, es primeramente perfecta. Por lo tanto, no hay intervención humana. Segundo, que es completamente el beneplácito divino, es la voluntad de Dios. Nuestra salvación es la pura voluntad de Dios. Si estamos en su presencia, es la voluntad de Dios. Hemos visto, y damos así un tercer punto importante, de que nuestra salvación no ha comenzado a partir de la muerte de Cristo, sino que, como vemos, nuestra salvación ha sido preparada desde antes de todos los siglos, antes del comienzo de todas las cosas. Como dice la palabra de Dios, Él nos ha predestinado, Él nos ha elegido. ¿Cómo lo ha hecho eso? Lo ha hecho todo
en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios tiene diferentes atributos y uno de sus atributos es la presciencia, es el conocimiento de todas las cosas. Él es el conocedor de todo y por lo tanto nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su voluntad. Todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre es producto de su pura voluntad. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para Él. Continuando en este pequeño paréntesis que estoy haciendo acerca de la voluntad divina, la voluntad de Dios, muchas personas me comentan a veces que ignoran o no saben o no encuentran la voluntad de Dios. Seguramente es porque estas personas no están buscando la voluntad de Dios, sino la propia voluntad. Es decir, hacer las cosas según les viene mejor. ¿Ok? Y eso tiene como resultado el fracaso. Dios nunca fracasa, pero el hombre fracasa. Dios nunca pierde una batalla, pero el hombre siempre es derrotado. Y esto ocurre cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no hacemos las cosas según la voluntad de Dios, cuando no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Entonces, nos quejamos con decir, no encuentro la voluntad de Dios, no sé cuál sea la voluntad de Dios. Aquel que habla de tal manera es simplemente, y hablando directamente, es porque no desea hacer la voluntad de Dios, sino que desea hacer su propia voluntad. Amados hermanos y amigos, estamos en el Evangelio no para hacer nuestra propia voluntad, no para cumplir nuestros propios deseos, sino para cumplir todos los designios de nuestro Señor. Estamos cumpliendo el Evangelio porque queremos hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, cerramos el paréntesis sobre la voluntad divina, pues todo está hecho según el puro afecto de su voluntad, tal como termina el versículo 5. El versículo 6, importantísimo también, nos dice que todo lo que tiene que ver con respecto al trato con el hombre, todo lo que tiene que ver, toda esa comunión que existe entre Dios y el hombre, esa comunión restablecida entre Dios y el hombre, todo lo que ocurre entre Dios y el hombre es exclusivamente, como nos dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Ya explicamos anteriormente el significado de la palabra gracia, que significa un don inmerecido, es decir, algo que nosotros no merecemos en absoluto, pero que Dios se place en concedernos por causa de su amor. Dios nunca puede dejar de amarnos. Amén. Dios no puede dejar de amarnos. Forma parte también, amén, de los atributos de Dios. Dios es amor. Amén. Dios es amor y por lo tanto nos ama. Amén. Ese amor que procede del corazón del Padre, ese amor que procede, ¿verdad?, de una sinceridad tan grande, porque no hay más amor, un amor más sincero que el amor de Dios. Aleluya. Los amores terrenos y humanos a veces son amores fingidos y falsos, pero el amor de Dios es un amor verdadero, puro. Amén, y real, y que se hace efectivo en el corazón del hombre cuando éste responde al llamado de Dios. Amén, gloria sea para Dios, aleluya. Aunque nos encontremos en el foso más hondo, en el pozo más profundo, o en los confines de la tierra, olvidados quizás por todos los demás seres humanos de este mundo, mas sin embargo, el amor de Dios y su misericordia siempre estarán presentes y llamando a la puerta de nuestro corazón, porque Dios nos ama. Y debemos entender que todo el capítulo primero, toda esta parte que estamos leyendo, es
puro amor divino, la demostración del amor divino. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Y nos dice el versículo 6, que todo esto que está ocurriendo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis amados hermanos, si alguien merece alabanza y honor y gloria y respeto y reverencia, ese es nuestro Dios. Amén. Y cuando el creyente se acerca con un corazón contristo y humillado, con un corazón sincero, rindiendo alabanza a aquel que lo ha salvado. Amén. Dios no tiene otro remedio que cubrirlo con su gloria, con su gracia, con su afecto. Gloria al Señor. Esta es la realidad del Evangelio. Dios nos ama. Amén. Es la realidad del Evangelio. El Evangelio entero clama amor y misericordia para todos aquellos que vienen a Él con un corazón contristo, sincero y humillado. Aleluya. Toda la alabanza es de Dios. El hombre, pues, no merece ninguna alabanza. Y es entonces evidente que no debemos buscar la alabanza de nadie. Amén. No debemos buscar la alabanza de nadie. Cuando hemos decidido nosotros como ministros ofrecer nuestras vidas en servicio a Dios y a los demás, lo hacemos para la alabanza de Dios y no para nuestra propia alabanza. Y aquel que exige la alabanza o el reconocimiento de los demás, simplemente ha olvidado su llamado y necesita de nuevo, amén, volver a la senda antigua, amén, a la senda recta para rendir toda alabanza, todo culto y toda adoración a aquel que lo merece. Amén. Rendir culto o rendir alabanza a cualquier persona no es otra cosa que una idolatría disfrazada. Y en el día de hoy, en el pueblo de Dios, aunque no tenemos imágenes en nuestras iglesias, aunque no tenemos figuras de escayola en nuestras iglesias, no por eso no hay idolatría en los corazones. Hay idolatría hacia las personas, hay idolatría hacia los ministros, hay idolatría hacia el ser humano, porque se considera al ser humano aún incluso por encima de Dios. Y cuenta a veces más las palabras humanas que las palabras divinas. Cuentan más los cuentos de viejas, pues así con esta expresión se refiere el apóstol. Él dice cuentos de viejas. Así lo dice la misma palabra de Dios. Amén. Y así tienen entretenido muchos falsos ministros a personas que únicamente quieren buscar un evangelio cómodo, un evangelio fácil, un evangelio light. Nuestro evangelio es el evangelio que está en la palabra de Dios. Es el evangelio que predicó Pedro y Pablo. Es el evangelio que nos anunció el mismo Jesucristo. Es el evangelio que ha sido transmitido después por los padres de la iglesia y por todos los hermanos que les han sucedido hasta nuestros días. Ese evangelio que nunca cambia y que siempre es el mismo. Las modas cambian, el corazón del ser humano cambia, mas Dios siempre es el mismo. Nuestra adoración y nuestra alabanza, amén, siempre serán dirigidas hacia Dios. Nunca encontrarán, aleluya, en el verdadero creyente, en el verdadero cristiano, en el verdadero adorador, ni la mínima pizca de idolatría, pues el verdadero creyente a quien rinde alabanza es a Dios mismo. Amén. Nos dice la palabra de Dios también en este mismo versículo 6, que Él nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que cuando Dios nos contempla, la misma persona de Cristo se refleja en el corazón de cada creyente. No están reflejados nuestras faltas y nuestros errores, nuestros pecados, nuestras desobediencias o nuestras rebeliones. Pues, pobre de nosotros, ¿verdad? Si
de esta manera fuese, y estarían los ojos de Dios mirando el corazón, en el corazón del ser humano, todas sus miserias. En el día de hoy reconocemos, claro que sí, todas nuestras miserias ante Dios, pero nos refugiamos en la gracia divina para que su preciosa sangre borre de nosotros todo pecado, toda transgresión. Aleluya. Y Dios en el día de hoy pueda contemplarnos, como dice el versículo 6, pueda contemplarnos aceptos en el amado. La palabra aceptos significa agradables. Significa que Dios nos acepta, amén, como hijos suyos, aleluya. Un poquito más arriba, en el versículo 5, nos dice que Él ya nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos, amén. Amados hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios, que lejos de contemplar nuestras faltas y errores, Él nos está contemplando a través de la obra y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aleluya. Podemos gozarnos en el día de hoy, amén. Nuestros corazones pueden llenarse de regocijo y de alegría, amén. Pues Dios me está mirando a través de la sangre de Jesucristo, la sangre vicaria, la sangre que limpia, la sangre que salva. Que sea bendita su sangre en el día de hoy. Aleluya. Santo es Dios. En el versículo 8 nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y si vimos la última palabra del versículo 7, vemos la palabra gracia, que la vamos a enlazar con el versículo 8. ¿Ok? Gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Nuevamente, don inmerecido. Amén. Gloria al Señor. No éramos merecedores de recibir los favores divinos, de recibir sus bendiciones, de recibir, aleluya, cada día el maná del cielo, el pan de vida que nos alimenta. No éramos dignos de todo ello. Gloria sea al Señor. No éramos dignos siquiera, ¿verdad?, de ser cuidado por los mensajeros de Dios, por sus ángeles. Pues el creyente es cuidado cada día por los mensajeros de Dios, por sus ángeles. Aleluya. La presencia de Dios nos rodea. El ángel de Dios acampa alrededor de todo aquel que le teme y lo defiende. Amén, no nos olvidemos. Y todo esto, como nos dice la palabra de Dios, lo ha hecho sobreabundar. Es decir, que Dios no se queda corto nunca bendiciendo. Amén. La medida de Dios es amplia. La medida de Dios es una medida como nos enseñan también las Escrituras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la medida que daba Dios era una medida apretada. ¿Qué significa esto? Saben que cuando se vendía el trigo o la cebada u otros cereales, ¿verdad?, se metían en una especie de cajones de madera que servían de medida, ¿ok? Y claro, el corazón del ser humano, siempre mirando por lo material, a veces daba el grano justo, ¿ok? El grano justo. Echaban y pasaban un palito encima para que no hubiese de más dentro de la medida. Pero la medida de Dios es un cajón bien lleno. Es una medida, como nos dice literalmente la palabra de Dios, una medida apretada. Significa que Dios empuja el trigo hacia abajo para que quepa más y para darnos más. No falta nada, amén, en el corazón del creyente. Tenemos todas y cada una de las bendiciones que necesitamos, amén, y eso es pura gracia divina, amén. El creyente no debe estar continuamente pidiendo, pues lo que nos habla la palabra de Dios es que primeramente Dios nos ha dado todas las bendiciones, amén, todas las tenemos concedidas ya desde antes de la fundación del mundo, amén, lo tenemos en el versículo 3, amén, y aquí nuevamente nos dice que esta gracia la ha hecho sobreabundar
sobre nosotros. Significa que Dios no se ha quedado corto nunca. Amén. Ni se va a quedar corto cuando Dios nos bendice. Amén. Simplemente en fe, nosotros debemos acercarnos cada día al trono de Dios, a su misericordia. Amén. Y recibir cada día lo que es nuestro. Amén. Un minutito y seguimos. Ok. Bueno, estamos en 20 minutitos, un poquito más. No les quiero hacer demasiado largo el video para que puedan disfrutar la palabra de Dios. Amén. Mis pastores que he tenido siempre me decían, lo bueno y breve, 2 veces bueno. Me cuesta a veces, ¿ok? Reconozco que me cuesta a veces ser breve, pero vamos a intentar en el día de hoy, amén, tomar este concentrado de la palabra de Dios en nuestras vidas, amén, y sobre todo, ser cumplidores de la palabra de Dios, amén. La Biblia nos insta siempre de que no seamos simples oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y podemos preguntarnos entonces, en qué punto nos encontramos. Amén. ¿Somos buenos hacedores de la palabra de Dios? Así sea. Así sea. Bien. Nos dice la palabra de Dios que nos habla de la sabiduría, de la inteligencia, pero el versículo 9 es muy interesante. Amén. Muy profundo. Pues Él nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto es muy profundo. ¿En qué sentido? Como digo, hay creyentes a veces que se acercan diciendo, no conozco la voluntad de Dios, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Ok. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me está diciendo que Dios ya me da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Para que yo pueda conocer la voluntad de Dios. Él ya me dice, el versículo 9 me dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Dios nos está informando a través de su palabra que nuestra salvación depende de su elección, de la elección de Dios. Por eso se expresa en este capítulo con la palabra predestinación. Dios en su presencia y en el conocimiento anticipado de todas las cosas, nos ha mirado con misericordia y amor, y sabiendo Dios de antemano que íbamos a responder favorablemente a este llamado, amén, como de manera irresistible, amén. El reformador Calvino habla de la gracia irresistible, amén. Es un buen concepto, pues la gracia de Dios es irresistible, amén. No podemos resistirnos a esa gracia, amén. Algunas personas pueden decir, yo he rechazado a Dios. Nunca he rechazado realmente la gracia. Solo siempre explicar que podemos rechazar la predicación del Evangelio, pero si la gracia se presenta ante nosotros, esa gracia nos va a traer como un imán. Porque Dios desde la presencia, desde antes de la fundación del mundo, ya nos ha mirado, amén, ha visto nuestro corazón, amén, y ya ha sabido la respuesta que íbamos a dar al llamado de su gracia. Amén. Aleluya. No juzguemos a Dios por ser Dios. No juzguemos a Dios porque Él conoce todas las cosas. Querer juzgar a Dios por conocer todas las cosas de antemano es como querer juzgar a un vidente por ver, amén, a una persona que tiene oídos por oír, o a una persona que tiene piernas y puede caminar. Así es el que quiere juzgar a Dios por conocer las cosas de antemano. Amén. Y nos dice la palabra de Dios que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y es
Este versículo es mucho más amplio de lo que parece, pues no solamente es que nos ha dado a conocer el misterio de las cosas sobre nuestra salvación, sobre nuestro destino, amén, sino que también aquí en la tierra, mientras estamos caminando, mientras estamos practicando el Evangelio y viviendo esta vida cristiana, necesitamos conocer también la voluntad de Dios. Lo que Dios nos dice es que de antemano ya nos lo ha dado a conocer. Amén. Pero nosotros, ¿cuándo adquirimos eso? Porque nos podemos decir en nuestras mentes, no, pero ¿y cuándo Dios me ha revelado todo eso? Gloria a Dios. Ok, pues todo tiene un cumplimiento. Así como las bendiciones de Dios, que también las hemos recibido, pero la bendición de mañana yo no la puedo tomar ni coger, porque no ha llegado el día. Pero mañana, en mi devocional, yo voy a abrir las manos y voy a tomar la bendición del día de mañana y la voy a disfrutar. Hoy estoy disfrutando la bendición que Dios ya me ha regalado. La bendición que es suficiente para que tenga paz, tranquilidad, gozo, armonía. Amén. Y esté rebosante de, aleluya, de este gozo en mi corazón. Amén. Mañana voy a exigir. Voy a ir a la casa de Dios. Papá, por favor, dame la bendición que ya has preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Pero fíjense, también al mismo tiempo tengo que pedirle humildemente a Dios que me diga cuál es la voluntad suya. Amén. Y Dios me lo va a decir. Cada día irá revelándome en mi corazón su voluntad para mi vida. Pero claro, aquí el kit de la cuestión, aquí el asunto, aquí el punto es que el creyente acuda cada día a su cita con Dios. Cuando el creyente falta a su cita con Dios, es como un alumno que falta un montón de clases y cuando viene el examen final tiene un suspenso y se sorprende. ¡Ay! ¿Por qué he fallado el examen? ¿Lo has fallado? Porque no acudiste a las clases. Hay creyentes que están sufriendo, creyentes que están golpeados por la vida y aun en el día de hoy vienen a lamentarse, ¿verdad?, hacia los ministros. Me ocurre esto y me ocurre aquello, pero, hijo mío, es que te has perdido la mitad de las clases, te has perdido la mitad de las citas con Dios, no has acudido diariamente a aprender de Dios, a tomar la bendición de Dios y a saber la voluntad de Dios en tu vida. Has dirigido tu vida como has querido y la vida no ha hecho otra cosa que golpearte. La palabra de Dios, entonces, que es clara, real y verdadera, nos informa en el día de hoy que debemos de acudir a nuestra cita cada día. Él nos da a conocer todos los misterios, siempre y cuando seamos obedientes. Amén. Y todo esto, acabando ya el versículo 9, y repitiéndonos otra vez según el beneplácito. Miren, después de la comilla, según su beneplácito. Amén. Gloria a Dios. Todo viene de Dios. Todo nos es dado de Dios. Hermanos míos, cada día que doblamos nuestras rodillas, debemos de agradecer a Dios por todo lo que hemos recibido de parte suya, porque de parte de Él nunca nos vendrá un mal, siempre nos viene un bien. Amén. Por malo que parezca lo que viene, en realidad lo que viene es bueno si sabemos discernirlo a través del Espíritu. Amén. Agradezcamos a Dios por todo lo que recibimos, por los alimentos, por la ropa que llevamos, por el cobijo que Él nos da, por su presencia con nosotros, por todos los hermanos que podemos disfrutar, por su presencia, por el privilegio de predicar y anunciar el Evangelio. Amén. Hermanos, hasta aquí las palabras de reflexión que quería compartir con todos ustedes. Espero de verdad que se hayan gozado tanto como yo me gozo cuando anuncio el Evangelio. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Amén.